Hola, en este Día del Padre quiero saludar a todos los padres y desearles que pasen un hermoso día junto a sus familias, que Dios los bendiga. Esta reflexión está dedicada a los padres, pero como un padre no puede existir por sí solo, porque sin hijos no se es padre y sin esposa tampoco hay hijos, primero tengo unas palabras para las esposas y para las hijas e hijos. Los padres somos hombres y por lo tanto necesitamos de la gracia de Dios como toda la humanidad. No somos perfectos, pero un verdadero padre tiene un vivo deseo de hacer la voluntad de Dios y dar lo mejor para su familia. Por eso hablo a las esposas en primer lugar. Gracias por comprender, por estar y por aportar, para que podamos apuntar a ese proyecto de Padre según el corazón de Dios. Ese tipo de Padre que Dios espera que seamos y que ustedes, las esposas y los hijos, anhelan tener. Gracias a las esposas también que nos ayudan y nos muestran cuando nos equivocamos. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y está justo antes de dar instrucciones a las esposas y a los esposos. Hijos, vean a sus padres como un proyecto en construcción. No está terminada la obra. Por eso, lo que deben ver es ese deseo o el anhelo, el objetivo que tienen sus padres en hacer lo mejor por cada uno de ustedes. Observen cómo Dios está trabajando en ellos. Busquen su ejemplo. Fíjense cuando se arrodillan y oran por ustedes delante de la cama, cuando piden al Señor por su bendición en las vidas de ustedes o piden por su salvación, cuando están orando incluso para el futuro de ustedes, para que Dios les guíe, les ilumine, que Dios les ayude incluso a elegir en el futuro a su compañero o a su compañera. Observen cómo sus padres leen la Biblia y cómo desean obedecerla. Ahora quiero agregar algo especialmente para las hijas en adolescencia o ya jóvenes. Mentalícense que un día cuando van a tener que tomar la decisión de dar el sí para el matrimonio, que sea con un muchacho que tiene en mente el vivo deseo de agradar a Dios y de buscar un día ser un padre según la voluntad de Dios. La figura del padre en estos últimos tiempos ha sufrido varios ataques y especialmente por algunos movimientos nuevos antifamilia, aunque a veces no es con maldad, pero están buscando denigrar la figura del padre porque en algunas épocas algunos padres no fueron lo que debían ser como ejemplos de padres. Entonces se trata a veces de generalizar y la figura del padre hoy está siendo atacada por muchos de estos movimientos, porque en algún momento hubo padres que no tuvieron en cuenta los preceptos de Dios y no se dedicaron a sus familias de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces dejaron un mal precedente, un mal ejemplo, y por eso algunos se toman de ese ejemplo para denigrar a toda esa figura de padre que es tan importante dentro de la familia. Un padre según la voluntad de Dios. Y quiero dedicar unos minutos para describir en 5 palabras y con esas 5 palabras formar un acrónimo con la palabra padre, de lo que significa ser un buen padre. Entonces tenemos la primera letra para formar la palabra padre, tenemos la primera letra, es la letra P, y con la P de proveedor. En 2 de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto,
Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y en 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto no es difícil de cumplir, pero es necesario. El primer texto nos decía que el padre debe buscar su sustento y el segundo que debe proveer para los suyos, porque si no lo hace, ha negado la fe. Un buen padre se ocupa de acuerdo a sus posibilidades en ser el sostén de su hogar, el ser el sostén de su familia, no solo en lo económico, sino que provee protección, provee seguridad y sobre todas las cosas provee amor. Y la segunda letra de la palabra Padre es la A, de adorador. En Deuteronomio 6, 5 y 6 leemos lo siguiente: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Alguien que pone a Dios en primer lugar y que en su vida Dios está primero, va a dar también todo de sí para el bienestar de su familia. Porque eso es lo que enseña en la Biblia y a Dios le agrada eso y va a bendecir a su familia. La tercera letra de la palabra Padre es la D de dedicado. Dedicado que se ocupa de sus hijos, que está presente, juega y ayuda en las tareas en la medida de sus posibilidades. Se involucra, los conoce lo que desean, lo que anhelan. Es el que dedica tiempo a sus hijos. No solo cuando son bebés, los carrea y los alza, les canta y juega con ellos, sino cuando ya son niños más grandes. Sentarse a jugar con tu hijo, compartir un tiempo juntos, eso es ser dedicado. Incluso cuando son adolescentes, más aún necesitan un padre presente e involucrado en sus vidas. Para ello aparten un tiempo para cada uno de sus hijos. Y una buena idea es tomarse el tiempo de tanto en tanto, de a uno con sus hijos, tener una salida. Salir a hacer lo que les gusta, a caminar, a correr o a compartir una comida, pero estar a solas con uno de sus hijos o hijas para poder charlar, abrir el corazón, compartir, escucharles, oírles lo que desean, lo que anhelan. La cuarta letra es la R y viene de respeto. No solo digno de respeto de parte de sus hijos y que recibe el respeto como dice el mandamiento de Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo, sino también que se gana el respeto de sus hijos y también de otros, que tiene testimonio para con los de afuera, como dice 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué quiere decir? Que es respetado por las personas fuera de su familia y fuera de la iglesia, que es respetado porque es íntegro, es decir, que no tiene nada que esconder a su esposa ni a sus hijos, que es sobrio, dueño de su vida, que no se embriaga, es decir, que es transparente, íntegro y tiene control de su vida. Y llegamos a la última letra de la palabra Padre, la letra E. Y la letra E la tomamos de la palabra enseña. Fíjense lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El Padre, según la voluntad de Dios, es aquel que instruye a sus hijos no solo en los mandamientos y preceptos de Dios, sino también los instruye en la vida, en los caminos de la vida. Y esos caminos de la vida
los basa o los tiene basados en la palabra de Dios. Un padre, según la voluntad de Dios, es aquel que es un maestro activo. ¿Qué quiere decir un maestro activo? Que no solamente habla en teoría de la Biblia, sino que la usa en forma práctica, la vive, la aplica a su vida. Porque es un ejemplo en su propia vida del deseo y el anhelo de agradar a Dios. Y enseña con el ejemplo de cómo agradar a Dios, de cómo cumplir las normas o leyes del país, cómo ser un buen ciudadano, cómo ser íntegro y pagar los impuestos, que les enseña a sus hijos con el ejemplo a ser honestos, a no quedarse con nada lo que no es de él, a decir la verdad, a amar el prójimo y ayudar al necesitado. Es decir, que hace con sus hijos como hizo Jesús con sus discípulos. Jesús no solamente les enseñó sobre la palabra de Dios y dio instrucciones, sino él mismo caminó con ellos, les dio instrucciones, se involucró en la vida de ellos y les enseñó cómo debían desenvolverse. Dios, un padre según el corazón de Dios, según la voluntad de Dios, es un proveedor para su familia, es un adorador que busca a Dios poner en primer lugar, está dedicado a su familia, es respetado y enseña a sus hijos. Es un maestro activo, enseña con su ejemplo. Feliz Día del Padre. Y mi oración es que cada uno de nosotros, cada día, seamos un poquito más según el deseo y el anhelo del corazón de Dios de ser un buen Padre. Amén.